Bueno, gente, ahora sí, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, profe. Bien, bien. Todo lindo. Bueno, mejor así, espero que estén, por lo menos la gente que fue al viaje, acá Alberto seguro, Alberto, el resto de la gente, que estén ahí con energías para terminar el cuatrimestre, que ya no queda nada, quedan un par de clasecitas, eh, y ya estamos ahí cerrando el año acá de introducción a la botánica. Bueno, lo último que habíamos visto de la teoría, ¿sí? Tenía que ver con esto, con la anatomía del tallo como órgano y cómo se iban a estar distribuyendo los tejidos, ¿sí? A lo largo y ancho de este órgano, ¿sí? Tanto en monocotiledonia como con dicotiledonias y algo también vimos en gimnospermas, que iban a haber estelas, que estas estelas tendrían que ver con la distribución de los haces, ¿sí? Que en el caso de las mono era una tactostela, ¿sí? Que esta tactostela tenía los haces, ¿sí? Colaterales de tipo cerrado, distribuidos de forma ¿sí? eh, uniforme por todo el tallo, y eh, por otro lado teníamos ¿sí? El tallo de las dicotiledonias con una distribución ¿sí? en forma de cilindro, que al principio no estaba todo el cilindro desarrollado en el primer año de vida, que en el segundo año de vida el cambio interfascicular que estaba entre los fascículos, o sea, entre los cordones, se activaba y formaba un anillo de crecimiento. Y todo esto lo habíamos visto, ¿sí? Y cómo iba cambiando. Esto fue lo último que vimos, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Vamos a ver la anatomía de la hoja, cómo se distribuyen en este órgano, ¿sí? Los diferentes tejidos y además la forma que tienen esos tejidos, o sea, la morfología, la, la, la forma de estos tejidos. Así que bueno, acá se puede ver un corte, ¿sí? Un corte, ¿sí? De una hoja, de las clásicas, la hoja más típica, ¿sí? Eh, que es una hoja, digamos, bilateral, ¿sí? Que es una hoja bilateral que tiene dos caras diferentes, ¿sí? Que tiene una cara abaxial y una cara adaxial, y ambas son diferentes, ¿sí? O sea que no es como el caso del sauce criollo que vimos el otro día, ¿sí? Allá en Villa Parnasito, que tiene las dos caras iguales. Entonces ahí, si damos vuelta una cara o la otra, son idénticas. Pero la mayoría de las plantas yo doy vuelta, ¿sí? La hoja, y voy a encontrar que en el embés o en la cara abaxial no va a ser igual que la cara adaxial. Y eso responde a la morfología, a la anatomía y al estilo de vida que va a tener esta planta, ¿sí? Generalmente las hojas, ¿sí? Que tienen una cara expuesta al sol y la otra hacia abajo, tienen esta morfología bilateral, ¿sí? En cambio la otra, ¿sí? Tienen una morfología isolateral, ¿sí? Que tienen ambas caras iguales. ¿Y qué pasa? Cuando la hoja es anfilateral, ¿sí? O bilateral, mejor dicho, ¿sí? Tenemos que una cara expone el sol y la otra va hacia abajo. En cambio, las otras hojas tienen una forma tal que la hoja no está ¿sí? perpendicular al sol, sino que está como paralela al sol. Entonces, el viento la hace flamear y puede recibir luz solar de ambas caras, y va a tener ¿sí? el parénquima fotosintético, que en este caso tiene una distribución, una morfología empalizada, forman como una empalizada, un palito al lado de la otra, que se puede ver en la fotito en el esquema de ahí arriba, o en la foto de la derecha de un corte de hoja de un cítrico, ¿sí? Donde se ve que hay una empalizada con ese parénquima clorofiliano, parénquima fotosintético, ¿sí? O clorénquima, que va a estar de la cara ¿sí? adaxial, la cara que expone el sol. Y la cara abaxial tiene un parénquima ¿sí? homogéneo, ahí se ve, con células redonditas, ¿sí? Con espacios intercelulares para el intercambio gaseoso. ¿Sí? Y luego vemos los haces vasculares ahí en el medio. Entonces eso pasa si hacemos un corte transversal de una hoja, ¿sí? Y la hoja también se puede hacer otro tipo de preparado, que es el diafanizado,
El diafanizado es un tipo de técnica que se hace, ¿sí? Aplicando una sustancia, una base, que puede ser el óxido de potasio, y con esa base se logra, ¿sí? Como ya había mencionado antes, ¿sí? Disgregar o romper la laminilla media, que es este, esta parte de los tejidos, o sea, mejor dicho, de la pared celular, que permite la unión entre células, ¿sí? Es el cemento, permite disgregar esa laminilla media, entonces se despega la cutícula completa, y esa cutícula completa que se despega la podemos montar en un porta y ponerle un cubre y mirarlo al microscopio. Y esa cutícula despegada nos permite observar directamente la epidermis, porque es un calco de la epidermis. Y podemos ver, ¿sí?, la densidad estomática, ¿sí?, que es la cantidad de estomas por unidad de área, ¿sí? Si tiene anexos epidérmicos, como pueden ser escamas, pelos, ¿sí?, tricomas de diferentes tipos, ¿sí? La forma del estoma, la forma de la célula epidérmica, todo eso se puede ver, ¿sí? Y bueno, después con un corte transversal podemos ver la morfología que les mostré antes, ¿sí? Los estomas en la cara abaxial, ¿sí? La cutícula de la cara adaxial, si es fina, si es gruesa, ¿sí? Qué tipo de forma tiene, si es, ¿sí?, uniestratificada, biestratificada o pluriestratificada. La empalizada también, qué forma tiene, ¿sí? El tejido esponjoso también, o homogéneo, qué forma tiene, que es el parenquima que está ahí abajo, ¿sí? Y cuántos estomas hay, bueno, si el estoma tiene cámara estomática o no, si tiene pelos, bueno, y ahí se van a ver las distintas morfologías que tienen que ver con la adaptación al ambiente, ¿sí? Si nosotros hubiésemos visto fotos de las plantas, ¿sí?, que estaban, o sea, cortes de las plantas que estaban en Villa Parnasito, que decían que cuando las vacas las masticaban estaban más blanditas, y eso es por qué, porque al haber una abundancia de agua, por haber mucha agua, y se adaptan a ese ambiente por vivir ahí, claro, tienen cutículas más finas, ¿sí?, células cinemáticas, ¿sí?, con menos grosor, porque necesitan, ¿sí?, transportar agua con más facilidad, ¿sí?, menos desarrollo del xilema, menos cantidad de células cinemáticas, y por ende, claro, termina siendo más blandito y mucho más fácil de moler, ¿sí?, de romper con las muelas de la vaca. Todo esto tiene que ver con una adaptación a la vida en esos sistemas acuáticos, donde hay mucha agua, ¿sí?, de plantas que por ahí no es hidrófila, como en el caso de esos pastos, pero sí se adaptan a vivir en un ambiente, ¿sí?, donde la humedad relativa es muy alta, ya sea del suelo o atmosférica. Así que bueno, vamos a seguir entonces. Acá tenemos, ¿sí?, el corte, ¿sí?, la morfología de una monocotiledonia a la izquierda y una dicotiledonia a la derecha. Siempre que encontremos en el tallo la salida de una hoja austorial, o sea, la hoja que queda por debajo de la yema, y que permite el desarrollo de esa yema hasta que esa yema adquiere hojas propias, ¿sí? Una vez que esa yema adquiere hojas propias, la hoja austorial se cae y deja la cicatriz. Pero esa hoja austorial permite el desarrollo de la yema hasta que la yema logra su propio desarrollo, ¿sí?, su autosustentabilidad, en cuanto a fotoasimilados, ¿sí? Si bien esa yema puede recibir fotoasimilados de todas de otras hojas, pero bueno, la mayoría recibe de la hoja que tiene debajo, ¿sí? Entonces acá tenemos, ¿sí?, una hoja, un corte transversal de hoja de mono a la izquierda y de dico a la derecha, de cítrico, y la de la izquierda, no me acuerdo ahora si era de maíz o de una de esas, ¿sí? Y ahí podemos ver los casquetes de fibras arriba y abajo que anclan con la cara abaxial y adaxial, ¿sí?, el floema hacia arriba y el xilema hacia abajo, ¿sí?, no sé, diferentes áreas vasculares, los estomas, las cámaras estomáticas, ¿sí?, una vaina que envuelve al haz vascular, una vaina de parénquima que envuelve al haz vascular, que se llama corona o Kranz por su nombre en alemán, ¿sí? Y bueno, y la de al lado ya la describí antes, ¿sí? Entonces, ¿por qué se da que el floema está hacia afuera en una hoja, o sea, hacia la cara adaxial, y el xilema hacia la cara abaxial? Eso por la distribución de los haces vasculares dentro del cilindro vascular. Como el xilema está hacia adentro y luego sale la hoja, es obvio que el xilema quede ubicado de tal manera, ¿sí?, que
vaya el xilema hacia abajo y el floema hacia adentro, digamos, por decirlo así. Siempre vamos a tener esa distribución. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿sí? La anatomía, el clorénquima en empalizada o parénquima en empalizada, ¿sí? El clorénquima esponjoso, ¿sí? O parénquima esponjoso o homogéneo, ¿sí? El vascular, los estomas con sus cámaras, los espacios intercelulares, ¿sí? Y lo que tenemos a la derecha y abajo es una fotito agrandada de las vasculares, ¿sí? Y acá tenemos uno de monocotiledonia, ¿sí? Con las células bulliformes que van a estar ahí acompañando a ese estoma, ¿sí? Esas células bulliformes es por donde en algún momento va a poder ocurrir la gutación, ¿sí? Que es la llamada gotita, ¿sí? de gutación que va a ocurrir durante la mañana en algunos pastos de la vascular, con esta carita de Spider-Man, ¿sí? El clorénquima no diferenciado, ¿sí? Mezclado ahí, las diferentes porque, digamos, no hay una diferenciación en la mayoría de las monocotiledóneas, ¿sí? En cara axial y axial con respecto a la anatomía. Sí tienen cutículas gruesas y en algunos casos tienen los anexos epidérmicos, que son esos pelos, sí, sí que tienen mucho sílice y cortan. Que generalmente ese sílice ayuda a reflejar los rayos del sol. Entonces, repensando todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Tenemos que hacernos estos tipos de preguntas. ¿Y qué tipos de tejidos puedo encontrar en una planta? ¿Y qué función cumple cada uno? ¿Sí? ¿Cuáles son las principales diferencias en la anatomía de cada parte de la planta? ¿Y de dónde va a provenir las maderas? Así que esto es lo que estuvimos viendo, ¿sí? Todas estas preguntas que las puse al principio del teórico ya hace varias clases, ahora estaríamos en condiciones de ir respondiéndolas. Entonces, ¿cuáles serían los principales tipos de tejido que voy a encontrar en una planta? Una planta, por ejemplo, de crecimiento primario. Una hierba, ¿qué tipo de tejido voy a encontrar? ¿Nadie se acuerda de eso? ¿Qué tipo de tejido voy a encontrar en una hierba? El parénquima. Y parénquima sí. O sea, ese es el más básico y va a estar en todas las plantas. ¿Sí? Ujú. Sí. Parénquima, Meristema colénquima. primario. Parénquima, colénquima voy a encontrar en una de crecimiento primario, ¿sí? ¿Qué más? Tejidos conductores, ¿que cuáles son? El xilema, El sí, xilema. primer floema. Sí, está bien, pero estoy hablando de primario. O sea, si hablo de xilema y floema, tengo que agregar o la palabra primario o tengo que decir Cambio. protoxilema y Protoxilema. protofloema Protoxilema, y protoxilema. metafloema y metaxilema, que son los primarios. ¿Sí? Tengo que aclarar. ¿Sí? Voy a aclarar en estos casos. ¿Y cuáles serían los que también nunca pueden faltar? ¿Sí? Que son, digamos, los meristemas fundamentales, ¿sí? Tejidos fundamentales que van a estar en los meristemas. Claro, los meristemáticos, exactamente, pero ¿cuáles son esos? ¿Cómo se llaman? El parénquima clorofílico. No, eso es un parénquima, ¿No? como bien lo decís. El que no puede faltar. Ah, los apicales. Ah. Claro, pero esos son los ápices, pero ahí ¿cómo se llamaban? ¿Sí? Esas células son células meristemáticas del tejido fundamental, ¿sí? Células meristemáticas. Y hay uno que se llama cambium,
otro que se llama procambium, que es un meristema, ¿sí? Esos son los dos tipos, ¿sí? Meristemas que tienen nombre, y también hay otro meristema que tiene nombre que se llama felógeno, ¿sí? Cada uno va a dar ciertos tejidos, ¿sí? ¿Qué características tenían los meristemas? O las células que conforman el tejido meristemático. El crecimiento en longitud y en grosor. Sí, pues son reproducción, sí. Está bien, pero eso que está diciendo es característico de un tejido en particular, del xilema. A ver, la célula meristemática tiene una función. Pero el xilema de crecimiento, no. El xilema no es conducción de agua, Sí, pero también permite que la planta engrose, engrose. Ah, ¿sí? Crezca en grosor y crezca en altura, está bien. ¿sí? A la par de que conduce agua, ¿sí? Pero la célula meristemática tiene una función primordial, que es la de ser totipotente, ¿sí? Que siempre y continuamente va a estar en división celular. En división celular, sí, está bien. Por el tipo de ¿Sí? célula, sí, está bien. Paredes finas, la ausencia de vacuola, la presencia de un gran núcleo, ¿sí? Esas cosas no tienen casi mitocondrias o otras cosas, y van a tener, sí, eh, un buen citoesqueleto, ¿sí? Unos buenos centrímeros o centros organizadores, y paremos de contar, ¿sí? Porque continuamente se están dividiendo y son células indiferenciadas. El resto de los tejidos son adultas diferenciadas. Recuerden eso, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a la hora de reproducir de forma agámica o asexual, ¿sí? Si yo agarro un tejido adulto, voy a tener menos posibilidades que si agarro un tejido, ¿sí? Indiferenciado o joven. ¿Me explico? No es lo mismo reproducir una planta teniendo en cuenta las yemas, que ahí hay meristemas, ¿sí? A un pedazo de epidermis, ¿sí? ¿Me explico? O un pedazo de tallo sin ningún tipo de yema, que es la epidermis la que tiene que desdiferenciarse, o el floema. ¿Me hago entender? Sí. Sí, Entonces eso es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Dónde voy a encontrar esas células totipotentes dentro de la planta? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias anatómicas que vamos a encontrar en cada órgano? ¿Sí? Entonces no es lo mismo un corte, ¿sí? De un tallo a cierta altura que a otra, o de una raíz a cierta altura que a otra, ¿sí? O de la planta, de la hoja, si corto el pecíolo, o si corto si corto el limbo, ¿sí? O la lámina. Entonces voy a encontrar esas diferencias anatómicas y tengo que tenerlas en cuenta, ¿sí? ¿Me explico, gente? sí, Sí. sí, sí. Bueno, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿sí? Porque ahora, ¿sí? Eh, voy a agarrar y les voy a compartir, ¿sí? El trabajo para el segundo parcial, ¿sí? Para que ya lo empiecen a elaborar. Y bueno, van a tener que, con el trabajo, ¿sí? Elegir unas plantas, y en base a eso hacer lo que va a decir ahí en el trabajo en una presentación, ¿sí? Bueno, eso lo voy a presentar antes de que termine la clase. Matías, la fecha es un lunes, ¿no? Esto no va a ser el segundo parcial presencial, o no, no sé cómo, por el programa decía el lunes. El lunes es un recuperatorio, el parcial es igual que el otro, un sábado, ¿sí? Ah, pero entonces, porque en el cronograma figuraba lunes, a lo mejor está mal puesto. Debe estar muy Pasó mal Miguel puesto. Ángel. Está bien. ¿Y está la fecha? ¿Cuál es? Sí, la dije en la primera clase después Ah, del bueno, receso del, después revisa del- después revisa entonces, está sí, bien. es el 4 de noviembre.
Ah, listo. Bueno, y ahora hemos terminado con la parte de tejidos y vamos a pasar, ¿sí?, a la parte de transporte de sustancias dentro, ¿sí?, de la planta y fotosíntesis. Transporte de sustancias y fotosíntesis. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ¿se ve bien? Sí, sí, Bueno, profe, sí. entonces vamos a arrancar con la clase número 11, ¿sí? Esta dice 10, pero en realidad es la 11, ¿sí? Bueno, allá iremos. Bueno, entonces vamos a arrancar con esta parte que tiene que ver con la fisiología vegetal, ¿sí? Para recordar un poco lo que vimos por allá, ¿sí?, cuando arrancó el cuatrimestre en agosto, ¿sí?, la fisiología vegetal tiene como objetivo estudiar diferentes procesos metabólicos que se van a dar en las plantas, ¿sí? Entonces, esos procesos metabólicos, que son un conjunto de reacciones bioquímicas interconectadas entre sí, que van a dar una respuesta ante el ambiente, ¿sí? Entonces, algunas de esos procesos bioquímicos son la fotosíntesis, la respiración celular, la nutrición vegetal, la función de las hormonas, los tropismos en los movimientos que tienen las plantas, los ritmos circadianos, ¿sí?, que tienen que ver con cómo la planta se adapta a los ritmos de la naturaleza, los ciclos, ¿sí?, la fisiología del estrés medioambiental, la germinación de la semilla, la dormancia de la semilla y la transpiración de las hojas, ¿sí? Estos son algunos de los procesos, algunos de los que se encarga la fisiología vegetal. Hay muchos más, ¿sí? Entonces, hablando un poquito y adentrándonos en el tema de lo que son, ¿sí?, movimientos de agua, ¿sí?, movimientos de nutrientes dentro de la planta, ¿sí?, o de cualquier organismo vivo, tenemos que, ¿sí?, saber y comprender que hay nutrientes, y dentro de esos nutrientes hay unos nutrientes que son esenciales, ¿sí?, que son esenciales y que no nos pueden faltar, porque si faltan, ¿sí?, esas carencias nos van a provocar algún tipo de enfermedad o un desequilibrio tal que nos van a llevar ese desequilibrio, mejor dicho, nos van a provocar un desequilibrio tal que esos desequilibrios en la jerga clásica son llamados enfermedades, ¿sí? Le llamamos una enfermedad porque nosotros le damos el peso, ¿sí?, a que algo de afuera nos está atacando. Y nunca pensamos que en realidad eso viene producto de algo interno, ¿sí?, de un desequilibrio interno nuestro, ¿sí? Bueno, todos los seres vivos, ¿sí?, están afectados de alguna manera internamente, y cuando hay un desequilibrio interno, que ese desequilibrio interno, ¿sí?, afecta al metabolismo, puede provocar que algún organismo que esté dando vuelta por ahí, que son de estos, que son de tipo, ¿sí?, que están esperando el momento, que no me sale la palabra técnica ahora, ¿sí?, que están esperando ahí afuera, ¿sí?, que son tipo especuladores, están ahí, esperan los desequilibrios de otro organismo para ingresar al cuerpo de ese organismo y aprovechar.
¿sí? En algunos casos se lo comen y lo matan, o en otros casos sí lo parasitan. Pero eso ocurre con los desequilibrios que tienen que ver con el funcionamiento total del cuerpo, de ese organismo, y después un desequilibrio, ¿sí? Metabólico. Pero bueno, yendo a las plantas directamente, los nutrientes, ¿sí? básicos que necesita, que no son esenciales, sino que son los básicos, es el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿sí? Estos son nutrientes básicos para organismos eucariotas y aeróbicos. Y después tenemos esenciales, ¿sí? Nutrientes esenciales, como el nitrógeno, ¿sí? Como el fósforo, que lo necesitamos sí o sí para vivir. Y por otro lado necesitamos otros que son los oligoelementos, que los necesitamos en muy baja cantidad. La planta también los tiene, ¿sí? Magnesio, hierro, cobalto, zinc, manganeso, ¿sí? Vanadio, y así unos raros que andan por ahí, que se usan molibdeno, no sé, muy poquito, muy poquito, ¿sí? Muy poquito. Que también, si no faltan, nos pueden provocar un problema grave, ¿sí? Un problema bastante grave. Entonces, estos nutrientes se van a ir ciclando en ciclos biogeoquímicos. Y son biogeoquímicos porque no solamente involucran a la geoquímica, a la química de la Tierra, sino también a los organismos vivos que intervienen en este procesos químicos de la Tierra en el ciclado de los diferentes nutrientes. Entonces acá tenemos el ejemplo del ciclo del nitrógeno, donde donde las bacterias y las plantas intervienen directamente para ciclar ese nitrógeno. Porque el nitrógeno, como algunos sabrán, el 70% del nitrógeno terrestre está en la atmósfera, ¿sí? Y en los suelos y en el agua hay cerca, que el 70%, mucho más, ¿sí? del que está en la Tierra, está en la atmósfera, en forma de gas. Totalmente inaccesible para el 99% de los organismos, excepto para algunas bacterias que lo mineralizan, ¿sí? Que son bacterias nitrificantes. Entonces, ¿qué pasa? Los nutrientes, como cualquier, ¿sí? materia, como cualquier tipo de materia que entra a nuestra Tierra o que forma parte de la Tierra, no pueden escapar por la fuerza de gravedad, quedan acá adentro, y solo de la Tierra puede escapar la energía. La materia que entra o está no escapa. Entonces, la materia que está es la única con la que contamos y se tiene que ciclar para seguir utilizándose una y otra vez. Y acá viene el dicho de Atahualpa Yupanqui que dice que de la Tierra somos y a la Tierra vamos. Y sí, porque de ahí venimos y de ahí vamos a ir porque todo se está ciclando continuamente dentro de este planeta, ¿sí? Así yo puedo tener átomos capaz de un dinosaurio, seguro. Alguna vez fueron de un dinosaurio los átomos que yo tengo, ¿sí? O de alguna planta, o de una bacteria. Andás a saber, pero bueno, mis átomos son de la Tierra, de algún lado son. Los ciclos biogeoquímicos son a nivel planetario, ¿sí? Y las plantas no pueden absorber los nutrientes que necesitan, ¿sí? En cualquier estado o cualquier, ¿sí? especie química. Necesitan que esos nutrientes estén en un estado de agregación de la materia, además de estado de agregación, de un estado químico, una especie química que sea biodisponible, que haya biodisponibilidad. Si no hay biodisponibilidad, ¿sí? no van a ser absorbidos por ningún ser vivo. Entonces, nosotros tenemos un fiel ejemplo para las plantas, que es, la planta puede haber un montón de fósforo, pero si el fósforo no está en estado de fosfato, no va a entrar a la planta. Puede haber un montón de nitrógeno, pero si el nitrógeno es orgánico y no es inorgánico, y más así, no es ni amonio ni nitrato, ¿sí? No, ni nitrito, mejor dicho, no es ni amonio ni nitrito, no va a entrar a la planta, porque la planta no lo puede tomar. ¿Me hago entender, gente? Sí, sí. Sí,
Sí, sí. Entonces, la mayor parte de los ciclos, como esto, como el nitrógeno, ocurren dentro del suelo, porque ahí están las bacterias, que las bacterias son las que más, ¿sí?, involucradas están en el ciclado. Y gracias a esto es que James Lovelock logra, ¿sí?, cerrar lo que se llama la teoría Gaia, ¿sí?, junto con Lynn Margulis, una microbióloga muy, muy importante del siglo XX, ¿sí?, logran como darle un cierre a la teoría Gaia, y hoy es hipótesis Gaia, ya pasa a ser de hipótesis a una teoría, ¿sí? Donde, claro, la Tierra funciona todo como un gran organismo vivo. Y eso es así porque están, ¿sí?, estos microorganismos que producen el ciclado de los nutrientes y mantienen un equilibrio dinámico del ecosistema global que se autorregula y se automantiene a sí mismo. La vida mantenida a sí misma, se automantiene. La vida se automantiene. Así que bueno, esto es la verdad, algo muy interesante, la teoría Gaia, para la gente que lo quiera leer. Está muy bueno, los libros están en internet, de James Lovelock y Lynn Margulis también, para poder interiorizarse un poco más en lo que es los ciclos biogeoquímicos y cómo las bacterias y todos los microorganismos interactúan para regular la vida en la Tierra, ¿sí?, y permitir la vida en la Tierra. Teoría Galia, profe, se llama. Gaia, sí. Gaia es la diosa de la tierra para los griegos, ¿sí? Ah, gracias. Así como la diosa de la tierra acá es Pachamama, en Europa era Gaia. Entonces, ya una vez teniendo en cuenta eso, cómo se van ciclando los nutrientes en la tierra, todo, podemos empezar a ver todo lo que es esto de transporte. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, como queda un minuto, salimos, ¿sí?, y volvemos a entrar.